Respondiendo a tus preguntas en relación a cuáles son las implicaciones del COVID en la sociedad, yo diría que podríamos dividir las implicaciones que ha tenido para el mundo la aparición del COVID-19 en tres áreas específicas: la humana, la social y la económica. Dentro de la humana está el elemento salud. Evidentemente, esta pandemia causó millones de muertos y mucho sufrimiento en aquellas personas que pudieron superar la enfermedad, y debido a esto, pues, quedaron con secuelas psicológicas y con secuelas físicas. Por el lado de la salud, todas aquellas personas que de alguna u otra manera fueron afectadas indirectamente por la devastadora utilización de recursos que pudieron haber sido esenciales para tratar otras enfermedades, y pacientes que murieron debido a la ausencia de servicios médicos adecuados, dado que esta pandemia golpeó especialmente a aquellos países pobres o no dotados de una infraestructura de salud adecuada. Entonces tendríamos muertes indirectas del COVID y muertes directas del COVID. Esto, pues, en la dimensión humana ha creado un extraordinario nivel de sufrimiento en ciertas comunidades. Y digo en ciertas porque muchas áreas del mundo en realidad tuvieron una percepción diferente de lo que fue esta pandemia. Y digo fue porque ya está en vías de resolución, aun cuando todavía hay focos importantes que deben ser seguidos para prevenir que puedan en un momento dado reactivarse otros procesos. La segunda dimensión es la social y tiene que ver con la manera en que las sociedades han enfrentado esta pandemia. Ha habido dos grandes corrientes: la corriente, digamos, liberal, aquella que hizo que los países en un momento dado adoptaran una posición de dejar que la sociedad misma se organizara para enfrentar la pandemia, poniendo poca atención a los servicios públicos, al compromiso del Estado con la salud de los habitantes y de una u otra manera respetando las libertades civiles, permitiendo que ciertas personas, pues, no se vieran obligadas a usar el tapaboca o no se vieran obligados a guardar cuarentena. Por otro lado, hubo países mucho más intervencionistas, hubo estados mucho más intervencionistas que evidentemente tuvieron mejores resultados restringiendo la libertad individual, evitando que la gente se contagiara, forzando a la gente a muestrearse, a hacerse test de manera de determinar cuánta gente estaba positiva o no. Si estaban positivos, pues obligarlos a realizar una cuarentena sin mucho respeto a las libertades. Simplemente o las hacían o eran penalizados, ¿no? Y entonces tenemos esas dos grandes, digamos, comportamientos sociales: países que se tomaron en serio lo de la pandemia y, como dije, países que fueron un poquito descuidados en un ejemplo. Ahí tenemos que los países asiáticos tuvieron una mayor efectividad: China, Singapur, Taiwán, Sur Corea, las mismas Nueva Zelanda, Australia, tuvieron una respuesta rápida, conteniendo el factor de replicación viral y disminuyendo así el número de víctimas. Estados Unidos tuvo un lento retraso. Estados Unidos tuvo una falta de confianza en la severidad del proceso y en una primera etapa, pues, se perdieron 3 o 4 meses que fueron significativos en la distribución de la virosis en el país. Europa se vio duramente azotada, en particular Francia, Italia, España y Alemania, y Inglaterra, indudablemente. Entonces ahí tenemos una gran variabilidad. En Latinoamérica, pues Brasil tuvo un comportamiento
bastante descuidado con relación a la pandemia y eso lo ha hecho pues liderizar el número de víctimas por la pandemia en virtud pues, de que su liderazgo pues no quiso aceptar la gravedad del asunto. Entonces ahí tenemos pues las consecuencias ya sociales. Ha habido una disrupción de las cadenas de sociabilidad. La gente estuvo un año prácticamente sin poder visitar parientes, abuelos no podían ver sus nietos, hijos no podían ver sus padres, de tal manera que esto trajo una serie de consecuencias sociales que todavía permanecen, ¿no? Porque muchas de estas personas pues perecieron con la pandemia y sus familiares quedaron con el triste recuerdo de no poder despedirse de ellos, de no poderle dar cierre a esa etapa tan difícil de la vida que es desprenderse de un ser humano. De tal manera que esas serían las consecuencias sociales de esto, ¿no? También podría añadir allí las crisis familiares que se dieron con los niños en la casa, los matrimonios que entraron en crisis por la tremenda presión que significaba estar todo el tiempo en casa juntos. Muchos perdieron su trabajo y no tenían ingresos. Todo esto generó una exacerbada crisis de estrés que puso a prueba muchas relaciones de pareja, muchos matrimonios, y también pues afectó la relación normal de la familia en condiciones de cuarentena. Eso fue otro aspecto del carácter social de esta pandemia. Y luego el tercer efecto fue el económico. El efecto económico tremendo, sobre todo en aquellas comunidades donde había una pobre infraestructura tecnológica de Internet que permitiera que las personas trabajaran, o simplemente empleos que no eran en realidad practicables por vía de Internet y que se vieron pues duramente afectados restaurantes, toda la industria de servicios, todos aquellos empleos que dependen del contacto humano se vieron duramente afectados y eso tumbó la economía de muchos países, bajó la productividad, se interrumpieron las líneas de suministro y eso pues probablemente, además de la recesión severa que causó, es ahora a un año de la pandemia la que está siendo responsable del aumento de los precios, ya que pues hubo un dinero represado de gasto discrecional que durante el año pasado no se gastó porque la gente no tenía dónde gastar el dinero, no había restaurantes, no había cine, no había entretenimiento, no había turismo. Por lo tanto, las personas tuvieron bastantes posibilidades de ahorrar. Aquellos que seguían percibiendo su ingreso por vía de sueldos y salarios, pues esas personas pudieron ahorrar y hoy tienen esa disponibilidad de efectivo para gastar. Y por otro lado, hay una carencia de insumos y de productos porque sencillamente, como dije, las cadenas de suministro se detuvieron y eso ha disminuido la productividad y eso ha hecho pues que hay un desbalance en este momento que esté causando los aumentos de precios. Entonces, esas son, digamos, las implicaciones que el COVID ha tenido para la sociedad. La segunda pregunta es cómo podemos cuidar de nosotros, tanto física como mentalmente. Bueno, la fórmula mágica la conocen desde la antigüedad. La fórmula mágica es una adecuada actividad física, una adecuada nutrición y una adecuada actitud ante la vida, ante el reposo, ante el poder dormir el número de horas adecuados, el poder tener un propósito en la vida, alimentarse bien con los 3 tipos de nutrientes necesarios, las proteínas, los carbohidratos y las grasas en forma proporcionada y en baja cantidad. Y la actividad física, hay que caminar, si es posible hay que hacer ejercicios aeróbicos. Y las personas que siguen esa fórmula histórica que ha permitido a las personas sobrevivir a través de la vida, pues van a tener en general buena salud si sus genes se los permiten, ¿no? Y por supuesto reducir la posibilidad de accidentes, tratando de tomar las medidas de precaución necesarias para evitar esa otra área de muerte y de pérdida de la capacidad de la salud que reflejan los accidentes, ¿no? Así es que esa es mi recomendación. De lo demás,
está asociado al estilo de vida, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol en grandes cantidades o incluso en moderadas cantidades. Ya está establecido que el consumo de alcohol, aún en bajas cantidades, es negativo para la salud. Así es que lo mejor es no tomar alcohol. Y en cuanto a mí, bueno, yo soy médico venezolano, con más de 30 años aquí en los Estados Unidos, con posgrado en ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica es una rama interdisciplinaria que combina la medicina, la ingeniería y la biología para desarrollar sistemas, productos, técnicas, aparatos que en un momento dado puedan salvar vidas o mejorar la calidad de los servicios de salud. La ingeniería médica fue crucial en esta pandemia porque se trató no solamente de atender a los pacientes con COVID, sino de todo el proceso de fabricación de ventiladores, suministros, vacunas, producción industrial de prácticamente todo, desde tapabocas hasta batas, hasta equipos especiales, sistemas informáticos para rastrear a las personas, para establecer quiénes estaban o no vacunados, quiénes estaban positivos o no. Todo eso es trabajo logístico de ingeniería médica aplicada a la medicina.